Muy bien, entonces, retomando esto de las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, recordemos eh, los lechos vasculares en la hipófisis. Recordemos que eh, el sistema portal hipofisiario implica un lecho capilar en el tallo hipofisiario y en otro lecho capilar en la hipófisis anterior, conectado esto a través de los vasos portales. Recordemos que la importancia de este sistema es que en los lechos capilares a nivel del tallo hipofisiario, ahí se van a secretar las hormonas hipotalámicas liberadoras o inhibitorias, y por esta vía sanguínea van a llegar a la hipófisis anterior, donde van a controlar la secreción de estas hormonas de la hipófisis anterior, estimulando o inhibiendo su secreción. Por otro lado, vemos aquí el lecho capilar en la hipófisis posterior. Recordemos que, a diferencia de lo que pasa en la hipófisis anterior, sobre este lecho capilar van a llegar las neuronas procedentes directamente de los núcleos hipotalámicos. Entonces, en relación a esto, nosotros habíamos dicho que en la hipófisis posterior se iban a secretar la hormona antidiurética y la oxitocina, pero que esta hormona antidiurética era sintetizado en el núcleo supraóptico hipotalámico y la oxitocina era secretada en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Estas entonces son sintetizadas claramente en estos somas neuronales, y a través de sus axones estas eran secretadas en los lechos capilares localizados en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Por otro lado, las hormonas liberadas por la hipófisis anterior, en cambio, eran sintetizadas y liberadas en esa zona. Y estas hormonas eran la hormona del crecimiento, la prolactina, la tirotropina o hormona tiroestimulante, la hormona foliculoestimulante, la luteinizante y la adrenocorticotrofina. Por su parte, en la parte intermedia se va a secretar la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos. Con respecto al control de la secreción de las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, vamos a ver que uno de los principales mecanismos de control es lo que se conoce como retroalimentación, sistemas de retroalimentación negativa o positiva, que en inglés se conocen con los nombres de negative feedback o positive feedback. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la mayor parte de los mecanismos de retroalimentación son negativos. Por lo menos en cuanto a mecanismos de retroalimentación negativos mediados por hormonas, la gran mayoría son negativos. Vamos de hecho a ver solo un ejemplo de mecanismo de retroalimentación positivo mediado por hormonas, que va a darse en el caso femenino. Partamos entonces cómo funciona un sistema de retroalimentación negativo. Si nosotros observamos este ejemplo, acá tenemos el hipotálamo, el cual controla la secreción de la hormona de la hipófisis anterior a través de sus hormonas liberadoras o inhibitorias. En este ejemplo estamos viendo que estimula la secreción de la hormona hipofisiaria, por lo tanto estaríamos pensando en una hormona liberadora. La hipófisis anterior, por su parte, libera una hormona que actúa sobre una glándula periférica. Esta glándula periférica podría ser, por ejemplo, el testículo, y por lo tanto la hormona hipofisiaria podría ser la LH. El testículo o la glándula periférica, en respuesta a la LH, que es la hormona hipofisiaria, va a sintetizar y secretar una hormona que en este caso
va a ser la testosterona. Esta hormona periférica va a actuar inhibiendo en la hipófisis la secreción de la hormona hipofisiaria, en este caso la LH y la FSH, y a su vez va a actuar sobre el hipotálamo inhibiendo la secreción de GnRH, lo que a su vez en la hipófisis anterior va a inhibir la secreción de FSH y de LH. De este modo va a disminuir entonces la secreción de testosterona. En el fondo, estos mecanismos lo que buscan es mantener los niveles de las hormonas en un basal, ¿no es cierto?, en un rango medio óptimo para el organismo. Dentro de los mecanismos de retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, tenemos los mecanismos de retroalimentación negativa de asa larga, en donde vemos que es la hormona periférica la que actúa sobre el hipotálamo o sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de las hormonas respectivas. También vamos a encontrar ejemplos de sistemas de retroalimentación negativa de asa corta. Un mecanismo de retroalimentación negativa de asa corta consiste en que va a ser la propia secreción de la hormona hipofisiaria, o sea, la propia hormona hipofisiaria la que va a inhibir en el hipotálamo la secreción de la hormona liberadora. Bien. Por su parte, en el mecanismo de retroalimentación positiva, mediado por hormonas, vamos a ver esto en el caso femenino. ¿Okay? En este caso, la situación es parecida, vemos el hipotálamo que actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando la secreción de una hormona. Por ejemplo, GnRH actúa sobre la hipófisis anterior y esta entonces en la hipófisis anterior estimula la secreción de FSH y de LH. La glándula periférica, si en este ejemplo es el ovario, va a producir, entre otras cosas, el estradiol. Hay una etapa del ciclo ovárico, ¿no es cierto?, que es cuando el estradiol va aumentando y alcanza el máximo, en que se dice que va a actuar por retroalimentación positiva sobre la hipófisis anterior. Esto solamente va a ocurrir en el periodo periovulatorio y ovulatorio, porque en la mayor parte de este periodo actúa por retroalimentación negativa. Esto de la retroalimentación positiva lo podríamos ver también como la pérdida de la retroalimentación negativa. Por lo tanto, en este caso, al aumentar los niveles de estradiol, lo que va a ocurrir es que se va a inhibir en la hipófisis anterior la secreción de FSH y de LH. ¿Okay? Lo que a su vez en el ovario, en la glándula periférica, va a reducir la secreción de estradiol. Otros ejemplos de retroalimentación positiva los vamos a encontrar también en el caso femenino con la oxitocina, solo que ese mecanismo de retroalimentación positiva está dado por vía neural y no por vía endocrina. Otro aspecto también a tener presente es que así como los niveles de las hormonas periféricas pueden controlar la secreción de las hormonas hipotalámicas o hipofisiarias, en otros casos va a ser la presencia de ciertos metabolitos, ¿no es cierto?, la producción, el aumento o la disminución de ciertos metabolitos asociados a una respuesta celular, los que van a modificar el patrón de secreción, por ejemplo, en el hipotálamo. Bueno, finalmente, lo que observamos en esta diapositiva son las células blanco que sintetizan y secretan las hormonas liberadas por la hipófisis anterior. Entonces lo que vemos aquí son cortes histológicos y por técnicas
inmunocitoquímica se han marcado las células que sintetizan y secretan cada una de estas hormonas. Entonces así en esta imagen vemos, por ejemplo, las células del somatotrofo, que son las que sintetizan y secretan la GH. En este otro caso vemos el tirotrofo, que sintetiza y secreta la hormona tiroestimulante o TSH. Las células del gonadotrofo, que sintetizan y secretan las gonadotrofinas, FSH y LH. Las células del lactotrofo, que sintetizan y secretan la prolactina. Y finalmente las células del corticotrofo, que sintetizan y secretan la ACTH. Estas células son las cuya secreción es estimulada o inhibida por las hormonas hipotalámicas.